Hello everybody, welcome to the English class session 10. Now we are going to talk about vocabulary. This is a vocabulary of place of the city. Vocabulario de los lugares de la ciudad. For example, school, library, bookstore, post office, pharmacy, hospital, police station, bank, bus stop, airport, train station, petrol station, hotel, church, factory, and garage. Hay una gran diferencia entre library y bookstore. Library es considerado biblioteca. Ahí no se vende libros, solamente se va a leer o a estudiar. En cambio, bookstore sí es una tienda donde venden los libros. Now we are going to talk about given directions. Cuando nos encontramos en la calle y queremos dar direcciones, vamos a usar este vocabulario. Turn left. Turn right. Go past. Across. At the corner of. Next to. Opposite. Between. Aquí volteamos a la izquierda. Aquí a la derecha. Aquí pasamos un punto. Aquí cruzamos. Acá indicamos que a la esquina. Al lado opuesto y en medio. Estas son las clásicas señales de tránsito. Turn left, turn right, and go straight on. Now we are going to talk about future simple. For example, in future simple, we have to use two auxiliaries. En el futuro simple vamos a usar dos tipos de auxiliares. El will y el be going to. Hay una gran diferencia entre ambos. Recuerden que el futuro es algo que recién va a suceder. El will plus verb. For example, I will help you. She will call me when I arrive. Te voy a ayudar. Ella me llamará cuando llegue. Entonces, aquí nos referimos que usamos el will cuando hacemos algún tipo de ofrecimiento. Te ayudo. Llámame cuando llegue. En cambio, el be going to lo utilizamos para cosas planificadas. Por ejemplo, he's going to spend his vacation in London. Él va a estar de vacaciones en London. I'm going to be an actor when I grow up. Seré un actor cuando crezca. Independientemente de que esté seguro o no de lo que suceda, él está consciente, lo tiene planificado o por lo menos lo tiene evaluado de que va a suceder. Por eso el going to son cosas para más planificadas. We use will to express a voluntary action. Usamos el will también para expresar cosas voluntarias. Por ejemplo, ofrecimientos. And really, repito, we used to
We use will to express about voluntary actions. Usamos el will para expresar acciones voluntarias. Por ejemplo, tengo hambre, tengo sueño, quiero dormir, etc. I'm really hungry. Estoy muy hambriento. ¿Cómo dirías? I will make some sandwich. Me haré un sándwich. En ese caso, como es una decisión que tomaste en el momento, una reacción al hambre, usas el will. We use will to express a promise. Usamos el will para expresar promesas. Por ejemplo, I promise I will not tell him about the surprise party. Te prometo que no le diré a él acerca de la fiesta sorpresa. Son promesas. También usamos el will to express a spontaneous decision. The action is decided at the moment of the speaking. Usamos el will para expresar decisiones espontáneas, es decir, en el momento de lo que hablan. Por ejemplo, el teléfono está sonando y ¿qué dirías? I will answer. Voy a contestar. No tenías programado contestar el teléfono. Fue en ese momento que tomaste la decisión de contestar el teléfono. Usamos el will también to request help or offer help, cuando recepcionamos o hacemos algún tipo de ayuda. Por ejemplo, will you please help me to do my homework? ¿Me puedes ayudar a hacer mi tarea? Estás haciendo un ofrecimiento. We use will with words and expressions like probably, possibly, perhaps, should, expect. Usamos el will también para las expresiones de probablemente, posiblemente, de seguro, de vez en cuando, etc. Por ejemplo, I will probably get there by car. Probablemente llegue allá en carro. También usamos el will when the main verb is be, even if we talk about the planned event. Usamos el will cuando usamos el verbo to be, independientemente si estamos hablando de eventos planificados. Por ejemplo, I will be in London tomorrow. Estaré en London mañana. Si bien es cierto, es algo que tienes planificado, pero sin embargo, en ese momento estás diciendo que estarás en London. En el caso del going to, we use be going to talk about period plans, strong intention, or fixed arrangement. Cuando hablamos de planes extremadamente ya con intención, es decir, ya programada. Por ejemplo, I'm going to visit a new car next year. Repito, I'm going to buy a new car next year. Me voy a comprar un carro el próximo año. Ya lo tienes programado, seguro ya lo tienes presupuestado, ya sabes qué tipo de carro te vas a comprar. Es por eso que estás usando el going to. We use both will or be going to predict a future event. Usamos ambos casos, tanto will como el going to, cuando hablamos de predicciones futuras de eventos. Por ejemplo, the weather tomorrow will be sunny. El clima mañana va a estar muy caluroso. You are going to be a famous artist. Tú vas a ser un gran famoso. Nota. We use be going to, not will, to make a prediction about events when there are concrete evidence. Sin embargo, hacemos predicciones, o cuando hablamos de predicciones, usamos específicamente el will y específicamente el going to. Por ejemplo, hay predicciones que solamente usas el going to y no puedes usar el will. Esos casos son cuando hay una evidencia. Por ejemplo, look at these dark clouds in the sky. It's going to rain soon. Mira que el cielo, que hay nubes negras en el cielo. Va a llover. ¿Es una predicción? Sí. Pero tiene una evidencia. Y mi evidencia es que hay nubes negras. Entonces, puedes hacer predicciones, pero si se muestra una evidencia, ahí necesariamente tienes que usar el going to.
y no puedes utilizar el will. ¿Cómo nos damos cuenta que nuestra oración está en futuro? Por estas expresiones de tiempo. Por ejemplo, tomorrow. I'll go to the market tomorrow. Repito, tomorrow. I'll go to the market tomorrow. Me voy a ir al supermercado mañana. Soon, que significa pronto. Don't worry, he will be here soon. No te preocupes, él estará aquí pronto. Next week, next year, next month, next minute. Todo lo que tenga que ver con next es futuro. Por ejemplo, there will be another meeting next month. Va a haber otra reunión el próximo mes. In 5 minutes, in 2 hours. Todo lo que tenga que ver con it. In 5 minutes, in 2 hours, in 1 month, in 2 months, etc. Por ejemplo, I will return in 2 hours. Regresaré en 2 horas. Y cuando utilizamos también el later today. El día de hoy más tarde. Por ejemplo, I will finish my report later today. ¿Cómo se estructura mi oración? Por ejemplo, para la forma positiva, usando el will, va primero el sujeto, luego el will, luego el primer verbo y luego el resto de la oración. Por ejemplo, I'm sure he will success on the test. Estoy segura que le iré muy bien en el examen. He vendría a ser mi subject, will, mi verbo, success, y el resto de la oración. Ese es cuando mi oración es positiva. Ahora, cuando mi oración es negativa, va el sujeto, luego el will not, o lo mismo decir, won't, más mi primer verbo, y luego el resto de la oración. Por ejemplo, he won't do it again. Él no lo hizo de nuevo. He vendría a ser mi subject. Won't, que es la abreviación del will not. Do, que vendría a ser mi primer verbo. Y luego el resto de mi oración. Luego, para poder hacer preguntas, tanto will, se hace la siguiente estructura. Para preguntas cerradas, es decir, pregunta de yes, no questions, la estructura es primero el will, luego el subject, luego el verbo, luego el resto de la oración y obviamente nuestro signo de pregunta. Por ejemplo, will he come to visit us tomorrow? Él nos visitará mañana. Will, mi sujeto que vendría a ser he, luego viene mi verbo, luego viene el resto de la oración y mi signo de pregunta. Luego,
Cuando utilizamos el WH question, como hemos visto en la clase pasada, el WH question habla acerca de las preguntas abiertas, donde utilizamos el cómo, dónde, cuándo, quién sabe, etc. ¿Cómo es la estructura? El WH word, la palabra WH, el will, el sujeto, el verbo y el resto de la oración. Por ejemplo, where will you study when you finish school? ¿Dónde vas a estudiar cuando acabe la escuela? Luego, cuando haces preguntas y luego el sujeto, por ejemplo, what o where, who o what, por ejemplo, who will come to help him? ¿Quién vendrá a ayudarlo a él? Ahora vamos a ir a la estructura de la oración con el going to. Cuando mi oración es positiva, ¿cómo formulamos oraciones con el going to? Primero va el sujeto, puede ya sea un pronombre o un nombre. Luego tienes que usar el verbo to be. Is y are. Luego el going to. Y después el resto de mi oración. Por ejemplo, he is going to spend his vacation in Spain. Él va a tener sus vacaciones en España. Ahora mi oración negativa. ¿Cómo estructuro mi oración negativa? Nuevamente, primero el sujeto, luego el verbo to be, el negativo, es decir, el not, luego el going to y el resto de mi oración. Por ejemplo, Rubén isn't going to visit his aunt on Friday. Rubén no va a ir a visitar a su tía el día viernes. Luego, ¿cómo vamos a estructurar el going to en el caso de preguntas? Por ejemplo, las preguntas cerradas, más conocida como yes, no question, vamos a usar el verbo to be. El verbo to be pasa adelante, luego viene el sujeto, luego viene el going y el resto de la oración. Por ejemplo,
Are you going Are you going to be a teacher? ¿Vas a ser profesor? Ahora vamos a formular nuestras preguntas con WH now. Por ejemplo, where are you going to spend your weekend? Where are you going to spend your weekend? Repito, weekend. ¿Dónde vas a pasar tus vacaciones de fin de semana? ¿Dónde vas a pasar tu fin de semana? Ahora, mis preguntas abiertas con el sujeto. Por ejemplo, who is going to speak at the lesson?